Muy bien, estamos viviendo momentos de tensión en la zona de conflicto a nivel mundial entre Rusia y Ucrania, pero esta vez con Polonia como país involucrado, país afectado a partir de estas dos explosiones en la frontera con Ucrania. En Polonia además se encuentra la delegación chilena de fútbol para un partido amistoso preparatorio de Polonia hacia el Mundial, que se juega mañana a las 2 de la tarde. El Mundial, que dicho sea de paso, empieza este domingo. Y desde la ANFP nos plantean lo siguiente. Bueno, como les señalé más arriba en la conversación, ambas selecciones entrenaron en los horarios programados, se hizo la reunión técnica del partido, ambas conferencias también en el horario estipulado, está hasta ahora todo normal. Esto es información que nos provee la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Suponemos que entonces mañana la situación va a estar con relativa normalidad a la espera de lo que suceda en las próximas horas con el Consejo de Seguridad de Polonia y con la reacción de las principales potencias del mundo a partir de este ataque que se ha registrado en Polonia hace cosa de horas. Muy bien, 18 horas con 34 minutos. Estamos aquí en el estudio con Cristóbal García Huidobro, que es historiador, y para conversar también nos va a ayudar temas. En otro tema, porque de Polonia nos vamos a Inglaterra. Esta es la portada del príncipe Harry, las íntimas memorias del príncipe Harry, que complicarían a la realeza. Es uno de los lanzamientos editoriales más esperados de los últimos meses y por fin ya tiene fecha de salida a la venta. Las esperadas memorias del príncipe Harry se van a publicar, según se ha señalado, el 10 de enero del próximo año, del 2023, tras un retraso que se produjo, evidentemente, por el fallecimiento de Isabel II, que hizo que se pospusiera en 3 meses este lanzamiento. Oye, y el autor del libro, además, un tipo preparadísimo que tiene una serie de éxitos, se llama J.R. Moehringer. Moehringer. Te apuesto que Cristóbal García Huidobro lo va a decir mejor. Ganador del premio Pulitzer en el año 2000, se graduó de periodismo en el Yale, ni más ni menos. Pasó por las redacciones del Los Angeles Times, del New York Times, y ya ha cosechado un buen número de éxitos con libros de memorias. Cristóbal nos acompaña, además, un gran compañero de labores del canal, amigo que todos y todas ustedes están extrañando, Michael Roldán. Gusto tenerte con nosotros, Michael. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás? Gracias, Claudito, por los aplausos. Además, lo más cercano a la realeza que tenemos en la red, para que estamos con cosas. Es verdad. Después de la Julia, Prince algo de... Michael. Tú eres la reina de siempre. ¿La reina? ¿Quién le quiere reina? Por supuesto, muy reina. Oye, no solamente hay fecha, chiquillos, de estreno de esta biografía, sino que también ya hay villana de la gran biografía. ¿En serio? Eso es lo que ha salido justamente en los últimos reportes de prensa. Estuve leyendo para venir, como no he hecho tanto de realeza, me metí al cagüín. ¿Y qué dice el reportero? Siempre la villana es la cónyuge. No, pues ellos están bien. ¿Con la señora, con Meghan? Sí. No, pues ellos están perfectos. ¿Quién es la antagonista? ¿Quién es la antagonista? Salió en algunos medios que ya los abogados del rey Carlos III, ¿cierto?, se consiguieron el borrador. Un borrador que en el fondo es bien llamativo. Usted me corregirá después si estoy hablando pura lecera. Ya estoy puro cagüín, pura prensa rosa. Y sale que ya se consiguieron el borrador, que ya lo tienen y que efectivamente algo que no es tan extraño de suponer, pero que sí ya se puede decir de manera tangible de alguna forma, es que Camila Parker, justamente la reina consorte, va a ser la gran villana de esta biografía, algo que la gente ¿Otra vez? un poco otra vez, pero qué tremendo personaje es para ser villana además. Víctima y victimaria esa mujer. Oh, Camila sería la antagonista de la historia. Víctima. Ahora, Cristóbal, rete, viene esta revisión de la vida de Harry, un hombre que desde muy joven fue el distinto, entre comillas, ¿cierto? Un hombre que incluso se sale de alguna manera de sus labores protocolares como parte de la realeza. Vendrán capítulos de su madre, de Diana, con su hermano, con quien entiendo que hoy día la relación está media distante. ¿Con qué crees que nos vamos a encontrar? A ver, primero, no es que los abogados se hayan conseguido el borrador. La editorial se los entregó. Pero se lo entregaron al final. Se lo entregaron. Porque estaba como esa disputa, ¿no? Como que no lo querían entregar. No, lo entregaron. Lo entregaron porque en el fondo es un tema de relaciones públicas y además también las editoriales en el Reino Unido son muy comedidas respecto a su relación con la Casa Real. Así que en ese sentido fue en buena onda. Pero ojo, es el borrador, no es el libro. Así que no necesariamente es el libro final. Ahora, usualmente, yo que algo conozco o he tenido que trabajar en el ámbito editorial, no necesariamente los borradores cambian mucho. Ya más todavía cuando es un borrador avanzado. El libro tiene más o menos 400, un poquito más, 400 páginas, un poquito 416, más. decía. Más o menos. Y en el fondo es una especie como de biografía-memoria, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, claro, el que edita el libro
es un connotado, ¿no es cierto?, periodista, biógrafo, etcétera, pero además el libro está a nombre del príncipe Harry. De hecho, él aparece como autor. Ahora, precisamente, como tú decías, Eduardo, el príncipe Harry siempre fue como el distinto. Príncipe William siempre fue bien portado, el primero en la línea, ¿no es cierto?, justo antes que él, ¿no es cierto?, para asumir el trono. Harry nunca se iba a convertir en rey, a menos que pasara una catástrofe o William decidiera renunciar a sus derechos, ¿no es cierto? Eso le dio en parte cierta libertad a Harry que no tenía el príncipe William. Claro. Y por eso hay tantas imágenes de la prensa de tabloide que yo creo que Harry quisiera olvidar, o quizás ya ni se acuerda, particularmente en el estado en que se encontraba, donde aparecía en paños menores, por decirlo menos. La juventud, profe. Sí, pero vestido de nazi no es tan juventud. No. Claro. Entonces, más todavía cuando vienes de un familiar. país claro, y más encima cuando vienes de un país que ayudó a destruir el nazismo en Europa. Entonces, en ese sentido, claro. Pero eventualmente la entrada de Harry al ejército le permitió sentar cabeza. Se ordenó, encontró un sentido de familia, ¿no es cierto?, en el ejército, un sentido de estructura, y de hecho él reconoce que gozó mucho su tiempo en el ejército. En algún momento le tocó un tour en Afganistán, y de hecho es muy notable cuando empiezan a atacar la base donde ellos se encontraban, ¿no es cierto?, durante esta alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido contra Afganistán, o mejor dicho, contra Al-Qaeda y los talibanes, y eventualmente ahí ustedes ven cómo Harry va corriendo a buscar sus armas por ir a piloto helicóptero. Entonces, eso de alguna manera permitió que madurara rápido. Es una persona que además tiene carencias emocionales, obvio, perdió a su mamá muy joven, en una situación brutal, ¿no es cierto? Más encima donde todo el mundo estaba pendiente de ellos, cuando en algunos momentos uno quiere simplemente retraerse y estar solo, estar con la familia, más todavía cuando tú has perdido a alguien muy querido y que además era de alguna manera una fuente emocional, porque lamentablemente, y eso es muy propio de la familia real inglesa, ¿no es cierto?, el afecto y el cariño no está a orden del día necesariamente. Claro, no son muy de piel que digamos. Claro. Entonces, cuando tú tomas en consideración todo ese tipo de cosas, tú te das cuenta de que tienes un personaje que entra a un escenario donde su rol va a ser el siguiente. Sí, usted es el repuesto, por eso es el nombre de la biografía, Spare, ¿no es cierto? Usted es el repuesto, es el segundo, no es el primero, ¿ya? Pero ojo, la reina Isabel y el príncipe Carlos se preocuparon de que Harry nunca se sintiera como Spare, nunca fuera el repuesto. De hecho, la lógica antes del quiebre, ¿no es cierto?, que se dio hace unos años atrás, era el siguiente. Harry se iba a encargar fundamentalmente de los países de la Commonwealth que están en África y en Oceanía. Y de hecho, usualmente las giras que hacían Australia eran precisamente hacia allá. Y Harry era una persona extremadamente carismática. Los australianos, los neozelandeses, la gente en Samoa, en cualquier parte, los adoraban. Para el caso de Europa y América en general, especialmente Estados Unidos, iba a estar el príncipe William. Y también hacia el continente asiático, ¿no es cierto?, que son los principales socios comerciales del Reino Unido. Entonces, así va a estar dividido esta diarquía, ¿no es cierto?, entre Harry y William, que funcionó excelente. Ahora, todos sabemos que la reina Isabel, que en paz descanse, tenía un favorito y ese era Harry. Porque en el fondo el nieto remolón... El que la hacía reír. El que la hacía reír. Este chiquillo. El que lograba que ella participara de todos los comerciales y de caridades habido por haber, que estaba el príncipe Harry, muy bueno ese, cuando están en los Invictus Games, que son los juegos de los veteranos de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces la reina Isabel está en este comercial donde los llama Obama y Michelle Obama, y hay alguien que tiene un micrófono. Entonces la reina Isabel llega y dice, boom. muy de ella, ¿no? Muy flemática. Entonces, eso era una relación de complicidad bastante importante. William era el niño de nota 7, promedio 7, bien casado, nunca se mandó correcto, exactamente. Y por lo tanto, la reina Isabel sabía que corría solo y no era necesario. No hay que olvidar también que el príncipe Carlos, a medida que la reina Isabel fue envejeciendo, ¿no?, en los últimos 10 años, fue tomando un poco el control también del rol de cada miembro de la familia real y fue achicando la familia real. Primero, los 4 hermanos, Eduardo, Carlos, Ana y Andrés, los 2 hijos, ¿no es cierto? Y sería, cuando Andrés se salió de línea, por razones que no es necesario entrar a comentar acá, fuera, sin ningún miramiento. Claro. Fuera. Claro. ¿Ya?
Y eventualmente el príncipe Harry, luego de su matrimonio con la duquesa de Sussex, con Meghan Markle, evidentemente la situación se empezó a agriar por diversos motivos. Hay que tomar en consideración que la prensa de tabloides inglesa es brutal y además también los titulares que ustedes podían leer de los tabloides eran racistas, por decirlo menos, para entrar a conversar. Y eso llevó eventualmente a que el príncipe Harry se revictimizara, no por lo que había pasado con su madre, y él no quería que le pasara de nuevo a él, como sí le pasó a su mujer y a sus hijos, ¿ya? Entonces, y eso lleva a este como exilio autoimpuesto, pero además también que llevó a que Harry dejara de tener un rol oficial en la familia real. Conserva sus títulos, sigue siendo hijo de sus padres, pero eventualmente está fuera de la familia. No tiene rol de representación, y como no tiene rol de representación, no hay plata, no hay sueldo, ¿ya? Eso generó revancha. La entrevista a Oprah Winfrey, que primero dijeron, no, aquí no nos dieron ni un 20, y después se supo cuánta plata salió. Súper bien pagado. Exactamente, muy bien pagado. Y este libro, lo de la Oprah Winfrey, creo que fueron 9 millones de dólares. ¿9 millones de dólares? Hambre no va a pasar. Lo que pasa es que era $1 millón y el resto era distribuido en distintas fundaciones. Obras de caridad. Exactamente. Ah. Y de hecho, le pagaron, la editorial le pagó a Harry por este libro $20 millones, Claro. más lo que corresponde a derechos de autor por distribución nacional e internacional, o sea, en el Reino Unido y además también a nivel internacional. Así Más que, el acuerdo que tiene con esta plataforma de Exactamente. televisión por pago, que ahí Claro. también tiene que venir una serie ahora a fines de... ¿En base al libro? diciembre. así que poca Ahora pronto. plata no va a haber, ¿ya? Ahora, el príncipe Harry ya ha hecho donaciones con el dinero que se le ha entregado, fundamentalmente a una fundación que ayuda a niños que tienen VIH, ¿no es cierto? Muy asociado a las obras que su madre también Exactamente. llevaba. Y hay otra que está involucrada con el libro, que es de niños con enfermedad crónica. Claro. La lógica es que puedan ir a pasar la enfermedad a sus casas, entonces se les paga lo que son los medicamentos. Entonces, en ese sentido, claro, hay esas beneficencias. hay bondad detrás de esto, pero indudablemente también hay una tribuna, ¿no es cierto?, donde es imposible responder. Porque, como decías tú, Michael, que, claro, evidentemente va a haber una villana, porque obvio, si esto es que lo literatura, ¿me entienden? Claro, tiene que haber tensión dramática. Ahora, ¿Cómo te gusta, yo tengo Cagüín? a alejarme un poco de eso, ¿Cómo te porque gusta? como yo vengo del mundo de la historia, ¿no es cierto? Es precisamente lo que uno le dice, eso no tiene que ocurrir, hay que tratar de evitar esa típica lógica maniquea de villanos y héroes, buenos y malos, porque en el fondo se transforma en una especie como de sermón moralizante, ¿me entienden? La historia. Entonces, en ese sentido, claro, yo tomaría con beneficio de inventario, como todas las biografías y como todas las memorias, lo que ahí diga el príncipe Harry, ¿ya? Pero más que un sermón moralizante, profe, no tiene que ver, ya saliendo de la caricatura del bueno y el malo, también tiene que ver con patrones para que la gente se pueda identificar. Y usted me dirá, oye, bien difícil Obvio, identificarse sí, con la realeza, ¿cierto? Sí. Pero en el fondo, más allá de si lloramos en una media agua o lloramos en un palacio, los problemas igual se pueden llevar a un mismo punto. Sí, porque en el fondo también hay gente que se puede identificar qué niño no sintió que el amante de alguna forma de su papá, en esos casos, ¿cierto?, era la peor enemiga de su vida. Más allá de la historia, más allá si Camila estaba antes de Diana o no, más allá de si Camila fue una víctima o no de toda esta situación, que es el rol que yo he defendido de ella siempre. Siento que también es mucho más víctima en realidad de lo villana que la pintan. Pero creo que esos patrones también sirven para ir identificando. Y este libro, que se va a lanzar en 16 países a la vez, de hecho Chile va a ser el 10 de enero también de los primeros, necesita eso al final del día, más allá del morbo de la realeza. Bueno, indudablemente que es el gancho comercial, ese fue si no, todo. no se vende el libro, ¿ya? Y tú tienes razón en eso. Pero yo agregaría otro elemento más, aparte de eso, tiene que ver con una estrategia comercial, ¿no es cierto?, de la editorial, porque en el fondo se perpetúa un poco el mito que tú mismo habías mencionado, ¿no es cierto? La princesa Diana era un ser de luz maravilloso, etcétera, y que aquí hay pura gente mala que le hizo la vida imposible. Claro. Cosa que lamentablemente también hay ciertas series, ¿no?, que son series, no son documentales, que efectivamente hacen eso. ¿me Replican entiendes? esa historia, esa versión. historia. Por eso también ahí está el tema. Ahora, ojo, yo discrepo contigo, Michael, respecto a quién llora en el palacio en la media agua, porque en el fondo, y es la crítica que se hizo, por si acaso, cuando salió la entrevista a Oprah Winfrey, y lo que llevó a que uno de los personajes mejor evaluados de la familia real terminara en las mazmorras de la popularidad en el Reino Unido. Es distinto cuando uno se queja desde el privilegio que ha tenido, ¿no es cierto?, como miembro de una familia extremadamente rica, donde uno ha tenido de todo, ¿ya?, pero además se está quejando de que en el fondo hay una insana pasión precisamente por la vida personal. Ya, ok, pero eso es un costo.
a pagar, precisamente por todo ese privilegio. No es lo mismo llorar en Buckingham que en un barrio triste en Londres, ¿me Pero entiendes? según de qué lloramos, pues, profe. Bueno, Porque también. en el fondo el llorar es llanto- llorar. Llorar es llorar. Que el llanto lo llevamos a temas efectivamente como sociales, de las dificultades de la vida, las trabas que he tenido para surgir. Claramente que es muy distinto. Sí. Y tan pelotudo no estoy. Ahora- Porque la otra no pelotudo. Pero en el fondo... Pero ahora estáis derretido. Ahora estoy derritiendo, pero el Bienvenido a tu dictador me acaba de estudio. derretir en este... Toma. Me puede estar congelado. Pero si lo llevamos a temas emocionales, que siento por lo menos lo que se ha filtrado, es como el fuerte de esta biografía. Temas Sí. emocionales, el dolor. Se ha dicho que una parte muy importante va a ser esta imagen que yo creo que todos tenemos en la cabeza icónica de los dos hijos caminando Sí. tras el féretro, justamente de la princesa Diana. ¿Qué estaban pensando en ese minuto? Oh. ¿Qué estaba sintiendo con todo? No con todo un país, con todo el mundo mirando a dos niños que lo único que querían era llorar. Bueno, se ha dicho que toda esa emocionalidad, va a ir de la mano de este libro. Entonces creo que ahí, y vuelvo a enfrentarme con usted, profe. Ah, chuta, ya. No, bueno, siento que ahí sí da lo mismo, básicamente, donde uno está llorando. Y creo que todos podemos llegar a empatizar, porque acá no estamos hablando de los privilegios, acá estamos hablando del momento, y la gente en la casa me Lo que entenderá. pasa- en que da lo mismo la aquel niño que cantidad se le de murió plata. la madre. Da lo mismo si tenéis Exactamente. plata o no tenéis plata. Se te muere la Para salud en madre. este país Lo que pasa es que importa ahí si hay tenéis que- plata o no, pero en el minuto de la muerte no tenéis nada que hacer. Lo que Claro. pasa es que hay que entrar a distinguir también los Mira, capítulos. estamos viendo la imagen de apoyo. Sí, bueno. Mira, Harry, eso ¿cuánto es- tenía? ¿12 años? ¿12 ¿Ah? años Era tenía muy- Harry? Más Oh, o menos, nació el 84, así es que esto fue el 98. Claro. Somos humanistas, profe, acá. Sí. Las matemáticas no Acá son somos matemática. actores. No, pero digan No, pero es ustedes, sumar. ¿acaso Vamos. no lo vieron? Junto con los otros 782 millones de personas que vieron el funeral de la princesa Diana. O sea, Tenía un año más que él y lo estaba viendo en ese yo me minuto. acuerdo de estarlo viendo también desde mi casa. De hecho, me acuerdo cuando yo llegué a mi casa, venía un carrete y mi abuela me cuenta, porque estaba en la casa, que había muerto la princesa Diana en este accidente. Entonces, ahora, lo que sí yo creo que hay que distinguir también de lo que se cuenta. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Michael, que efectivamente todos los capítulos que tengan que ver, por ejemplo, con ese momento que estábamos viendo hace un rato en la pantalla, ¿no es cierto? Ese caminar sombrío, triste, doloroso, a la abadía de Westminster, ¿no es cierto?, detrás del féretro de tu madre. Similar, por lo demás, de hecho, de lo que tuvo que pasar el príncipe Felipe, que estaba también ahí, Claro. detrás del féretro de sus hermanas, ¿no es cierto? Sí. Una de sus hermanas y sus sobrinos, etcétera, que mueren en Alemania, ¿no es cierto?, en un accidente aéreo, la década de los 30. Ese tipo de cosas, claro, para un niño de 15 años o un niño de 12 años es brutal. Claro. ¿ya? Y además con tanto protocolo, profe, yo Que no un sé, niño no entiende. Déjeme aprovechar para descifrar mitos o realidades, porque yo mucho escuché en estos blogs, ¿ya? Uno se informa del blog, con Desvao y todo eso. En algún momento hablaban de que por protocolo, yo no sé si es real o no, los niños no podían llorar. Como que las emociones tenían que estar muy contenidas en ese minuto. No sé si eso sea real o no, por eso aprovecho a preguntárselo. Eso es una a lo mejor regla no escrita. mucha gente pueda tener esa duda, pero además, más allá de eso, estamos llenos de protocolos donde no podían vivir la pena efectivamente. Sí, eso es una regla no escrita en todo caso y tiene que ver también con la cultura británica, ¿ya? Las demostraciones públicas de afecto no son bien vistas en los países anglosajones. Ah, Yo no son viví en latinos. Inglaterra durante un tiempo, entonces te lo puedo decir de primera fuente. Y por otro lado también está el tema de que esta idea del stiff lip, la upper lip que tú siempre tienes, y tu pera siempre en alto, es decir, que nadie te vea Para cabizbajo. papá. Claro, no, que nadie te vea cabizbajo. Siempre, siempre perito. Ahora, es un poco inhumano, ¿no es cierto?, pedirle a un par de chiquillos que son adolescentes que han perdido a su madre hacer eso. Pero también es el rol que les tocó jugar, ¿cierto?, como miembros de la Casa Real. Hoy día yo creo que sería mucho menos mal visto que hace 25 años atrás. Sin ir más lejos, piensen ustedes que durante el funeral de la reina Isabel, Claro. hubo un momento en que el príncipe Carlos se quebró. O Ahí sea, se rompieron protocolos, ¿o no? Sí, obvio, el rey no puede ponerse a llorar por la muerte de su madre, pero da lo mismo, porque al público le importa poco y en el fondo la situación es tan dura, tan dramática, que finalmente da lo mismo. Pero hace 25 años atrás no daba lo mismo. Claro. ¿Ya? Ese es el tema. Y yo creo que algo de eso se va a hablar en este libro. Habrá que esperar, porque ninguno de nosotros ha tenido acceso al borrador. No somos el rey No Carlos, somos el rey claro. Carlos, de hecho. Pero
No sabemos qué dice el libro y habrá que esperar a enero. Pero esto podrá volver a distanciar a la familia real después del fallecimiento de la reina Isabel, porque cuando fallece la reina Isabel, de alguna manera fue el momento en el funeral del reencuentro de estos dos hermanos, del reencuentro de Harry con el rey Carlos. Como que se suponía que se habían limado asperezas después de la entrevista con Oprah. Y como que este libro de alguna manera podría volver a poner en tela de juicio la relación o volverla nuevamente más tirante, Mike. Julia, ¿estás tan conectada con la prensa internacional como ¿En serio? En serio, porque yo que leo muchos idiomas, me dediqué a leer mucha prensa. Claudio no me cree. Me dediqué a leer mucha prensa internacional. Español y qué más le poní. Español y castellano. Me imaginé. Y Jerigón otra vez. Y Jerigón. Pero ese es un gran comentario y yo por eso tomaba el antecedente de esta villana que efectivamente vendría, porque a ver, la relación entre ellos nunca ha sido fácil, pero hace un tiempo, y acá el profe me podrá corregir si me equivoco, hace un tiempo efectivamente, desde que ya los niños crecieron, empezaron a tener una relación bastante cordial con la reina consorte. Nunca de amigos, nunca de madrastra, nunca de mamá, no, pero una relación cordial que se podía ir limando ciertas asperezas con el tiempo. Llega el momento y el gran terror, que por lo menos sale en la prensa internacional, es que este libro vuelva a quebrar la situación. Ya Harry, en entrevistas anteriores, ha dicho o ha dejado deslizar que él tiene muchos reparos con la crianza del papá. Ya, para algunos entendidos, para algunos expertos, ese reparo de la crianza con el papá, en el fondo es el reparo de cómo el papá fue manejado a los ojos de Harry para que lo criara desde la imagen de Camila, la actual reina consorte. Entonces, si todo eso empieza a salir hoy día en la palestra, efectivamente conflicto. podría generar un quiebre en la familia real nuevamente. Fíjate que- Y si no lo genera, ¿sabéis qué? ¿Qué? Yo y mis colegas y yo somos tan copuchentos que probablemente vamos a decir que lo genera. Porque eso te va a dar mucho material